La anterior, habíamos visto simplemente el entorno, la interfaz de usuario de la aplicación, ¿no? Como hemos ya utilizado lo que es Illustrator y también es de la misma familia de Adobe. Por tanto, ya hemos visto la interfaz, casi es similar. Posee una barra de menú donde hay comandos que, se ve que lo vamos a utilizar en caso de que no sepamos los atajos. Si hay algunos comandos que se utilizan frecuentemente y para ir a ejecutar rápidamente a ese comando presionamos generalmente un atajo que está combinado con la tecla control y alguna letra. Esta caja de herramientas también, igual que en Illustrator, algunas tienen otras. Si presionamos, mantenemos presionada, nos muestran otras herramientas relacionadas obviamente con la herramienta que está visible. También tenemos esta barra de propiedades o barra de control que se va a activar de acuerdo a la herramienta que hagamos. Si yo voy haciendo clic, por ejemplo, aquí en la luz, miren, han aparecido otras opciones que me van a permitir, obviamente, modificar, configurar o alterar algunas opciones de esa herramienta que está seleccionada. Si yo agarro la herramienta de selección, de igual manera, algunas herramientas que son similares o tienen la misma funcionalidad que en Illustrator. Después tenemos aquí en la parte derecha el área de paneles. Algunas veces puede estar así, colapsado, ¿verdad? Entonces simplemente hace clic para que nos despliegue. Eso va a depender, ¿no? Del área de trabajo que tengamos. Cuando creemos un archivo ya nos va a mostrar una barra de estado igual, desde donde vamos a poder igual a acercar, alejar, aparte de la lupa que está presente aquí, que también cumple la misma función que en Illustrator, nos permite acercar, alejar en nuestra área de trabajo. Esta manera nos va a permitir desplazar, lo mismo que las barras de desplazamiento. También nosotros podemos personalizar, porque habíamos visto que hay una selección aquí en la parte derecha de la barra de control, donde dice aspectos esenciales. Igual que en Illustrator, algunos habíamos visto que Photoshop, si yo, por ejemplo, tuviese un estudio fotográfico y con seguridad que en los estudios fotográficos los que tienen instalado Photoshop lo utilizan para retocar fotografías, ¿no? Eh, los que hacen diseño web eh, trabajarán o utilizarán el Photoshop para hacer la interfaz de usuario, para mostrar al cliente cómo quedaría una página web. Entonces, de acuerdo a ello, hay algunas opciones, ¿no? Y dependiendo de ello, lo que hacen pintura, por ejemplo, digitales, utilizarán estos recursos, se va a adaptar el entorno de acuerdo a la opción que nosotros vayamos a elegir. Los que generan imágenes en movimiento, tipo los GIF, entonces utilizarán esto que dice movimiento, se coloca una línea de tiempo, hay otras para hacer elementos o gráficos 3D, y de acuerdo a ello se colocan los paneles y todas las demás herramientas, ¿ok? Igual que Illustrator, este programa es muy amplio, tiene muchas opciones, se puede hacer cualquier cosa. Eso ya depende de la imaginación del que lo va a utilizar la herramienta. Hay muchos comandos, muchas opciones. Jugando con esos comandos, esas opciones, podemos llegar o realizar cualquier tipo de trabajo. Ahora lo que vamos a hacer, de alguna manera, es hacer un poco de fotomontaje, ¿sí? Habíamos visto que este es un programa que trabaja en mapa de bits, entonces yo pudiese sacar un elemento, una parte, por decir si quisiera aquí uno de estos elementos que aparezca en otra fotografía, o cambiarle el fondo, o hacer aclarar, oscurecer, ¿no? Todo ello se puede hacer en Photoshop. Y lo que vamos a hacer ahora es un fotomontaje. Entonces, como ya tienen los archivos, lo que vamos a hacer es abrir. Vayamos a archivo, comando abrir. Y aquí voy a seleccionar, vamos a utilizar esta de acá eh, y esta otra que dice quitar fondo. Puedo elegir con control mientras presiono clic las dos imágenes y le doy abrir. O que si estuviese en inglés. Y ahí está, ¿vieron? Se ha cargado las dos imágenes. O puedo hacerlo una a la vez, ¿no? Archivo, otra vez abrir. Si yo quisiera cargar otra imagen, entonces selecciono la imagen y
y le doy a abrir. Pero vamos a trabajar con estas dos programas. Miren, aquí en la parte de arriba se crean pestañas y como he cargado dos archivos, entonces me está cargando esos dos archivos. Ahora, como ya vamos a utilizar una de estas imágenes, yo pudiese crear un nuevo archivo. Si yo estoy queriendo trabajar, para decir, en un archivo que va a ser 800 de ancho por 600 píxeles de alto, entonces voy a archivo, nuevo, y aquí especifico el tamaño, ¿sí? Y en ese archivo voy colocando los elementos que van a formar parte de ese diseño. Pero también yo puedo trabajar en uno de estos archivos. Como aquí, por ejemplo, lo que quiero hacer o lo que vamos a hacer es de esta imagen. Le vamos a sacar el fondo, todo esto de acá. Y vamos a hacer que aparezca este fondo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un fotomontaje. Y para ello, una de las herramientas que se utiliza bastante en este programa son las herramientas de selección. Por eso aquí, miren, aquí está, tenemos el puntero que nos va a permitir desplazar, mover, la herramienta mover. Tenemos una herramienta que aquí, por decir, a ustedes les debe estar mostrando de esta forma, porque yo cambié el recuadro, que es una herramienta de selección en forma rectangular, marco rectangular. Si yo mantengo presionada, hay herramientas de forma elíptica, de fila, columna. También tengo una herramienta aquí, que es el lazo. Si mantenemos presionado, hay otras herramientas, la poligonal, el lazo magnético, que también son herramientas de selección. Y después está la lupa. Y ahí tenemos dos opciones, la herramienta rápida y la herramienta, la varita mágica. Todas estos tres grupos son herramientas de selección. Y esa es una de las herramientas que se utiliza bastante junto con el panel de capas, ¿no? Habíamos visto que lo conveniente es trabajar en Photoshop por capas, ¿sí? Vamos añadiendo una nueva capa, hacemos cambios en esa capa, si no nos gusta lo eliminamos y esa es la ventaja. No trabajamos en una sola porque si trabajásemos en una sola, entonces cualquier cambio que yo haga lo elimine, entonces no voy a poder alterar, modificar en el archivo. Por eso se suele colocar, por decir, puede ser el fondo en una capa. Si añado aquí otro personaje, por decir que está al lado izquierdo, eso lo coloco en otra capa de tal manera que voy a poder mover, modificar el ancho, el alto, escalar y hacer cualquier cambio en realidad. Entonces, otro panel que se suele utilizar bastante son las capas. ¿Sí? Ahora sí, haciendo esa pequeña introducción y haciendo una retroalimentación de lo que habíamos visto en la anterior clase, empezamos. ¿Están listos? ¿Tienen los dos archivos? Sí. Ok, Sí, ingeniero. muy bien. Gracias. Entonces vayamos con la primera herramienta. Mire, si yo quisiera trazar aquí una selección de forma rectangular, entonces hacemos clic acá. Y simplemente hago un recuadro. Por decir solamente quiero esta parte así en forma rectangular. Y ya está. Si por algún motivo esa selección que he hecho, por decir, es muy grande o es muy amplio, puedo redimensionar de varias maneras. Una de ellas es que otra vez presione aquí, miren, tenemos una herramienta que dice selección. Hay una de seleccionar el comando o el atajo que es control D. ¿Vieron? Si yo presiono control D, entonces quiere decir que se va a quitar la selección. Ahí está. Y vuelvo a seleccionar. Por decir, era ese tamaño. ¿Vieron? Quiero eliminar, control D otra vez. Ahora si yo quisiera seleccionar todo, igual hago esto desde afuera, no es necesario que ubique en la esquina. Mira, desde aquí he agarrado y he arrastrado. Control D voy a hacer para quitar o presionan control A. ¿Sí? Hace lo mismo. Aquí miren, si he ido a selección, cuando fui al menú, me dice todo es control A. Entonces, control A rápidamente va a elegir
O va a seleccionar todo, o también trazan con clic sostenido. Siempre que vamos a eliminar es control D. Si quiero quitar la selección es control D. No es como en el otro programa que hacía clic fuera y se quitaba la selección, ¿no? Con control D o selección de seleccionar me va a quitar la selección. Ahora, puede ser, a ver, voy a hacer estos mis paneles, que yo quiera añadir otros elementos. Miren, aquí hay una opción que hay unos elementos que me dicen que me van a permitir añadir, restar. Si yo voy colocando el puntero, me está apareciendo un mensaje. Como aquí está seleccionado añadir, entonces si yo hago otro marco aquí arriba, se van a unir esas dos selecciones. Ya he formado este tipo de selección. Bien, si yo hago clic aquí, se va a sumar, se va a añadir a lo que ya tengo seleccionado. Ahora lo que voy a hacer es, por decir, colocar esto en una nueva capa. Aquí hay una opción que me va a permitir crear una nueva capa. O puedo hacer clic esto, capa vía copiar. Quiere decir que lo que he seleccionado se va a colocar en una nueva capa. Presionando las teclas control J es más directo. Miren, voy a hacer clic. Y todo lo que hemos seleccionado, ahí está. Si yo lo oculto aquí, miren la capa que dice fondo, hago clic en el ojito, se va a ocultar temporalmente hasta que yo decida y ahí está. La selección que hice se ha copiado a una nueva capa. ¿Vieron? Voy a volver a activar el ojito del fondo con un clic. Y tienen que tener en cuenta que se trabaja en la capa que está seleccionada. Si yo quisiera seleccionar, por decir, otro elemento de acá, entonces miren, estoy en capa 1. ¿Sí? Estoy en capa 1. A esto le podría dar igual un nombre. Si hacen doble clic ahí, se habilita y le da un nombre. Le puedo colocar fondo, selección 1, selección 2, hombre, mujer, niño, dependiendo del objeto que estemos seleccionando, ¿no? Le pueden dar un nombre. Para ganar tiempo simplemente lo vamos a mantener para este ejercicio con capa 1. Entonces, vuelvo a seleccionar el fondo porque yo quiero seleccionar. Ahora vamos a utilizar otra herramienta. Si yo quisiera restar, ahora, por decir, he hecho esto, y a eso quiero quitarlo. No quiero añadir porque esto, cuando está activado este botón, lo que hace es añadir. Si yo elijo esto, restar, entonces va a hacer lo contrario. Lo que yo enmarque a la selección primera, lo que lo va a hacer, lo va a quitar. Ese espacio lo va a restar. Miren. Ahí está. Aquí igual si yo quisiera restar para lograr este tipo de selección, lo está restando, ¿vieron? Y listo. Ahora he hecho otro tipo de selección que lo ha restado. Si yo presiono control J ahora, sin necesidad de ir aquí a capa nueva, capa vía copiar, entonces voy a presionar control J, he creado otra capa y voy a ocultar, miren. Ahí está. Esta es la primera y esta es la otra. Esta es la última. He logrado esta selección restándolo. ¿Vieron? Simplemente sigo utilizando obviamente la herramienta rectángulo, pero he quitado la selección con esta herramienta. Vamos a ir otra vez a fondo y voy a ocultar estas dos capas. Voy a habilitar el ojito del fondo. Ahora también hay otra que me va a permitir seleccionar o miren esta otra que dice seleccionar la intersección. Entonces, si yo hago clic aquí, por decir de esta forma, ¿qué es lo que va a quedar? La intersección de esas dos selecciones. Es lo mismo que en conjuntos en matemáticas hemos visto, entonces se aplica aquí, ¿no? La unión, la diferencia y la intersección. Entonces, se intersecta. Si yo sigo haciendo esto, de las dos selecciones, solo la intersección es lo que va a quedar, ¿bien? Y se ha ido reduciendo.
Entonces, si yo hago control J, solamente esa partecita tuviera que mostrarme, ¿sí? Lo mismo sucede con el elipse. Ahora puede ser, voy a quitar control D porque si no, no me va a permitir. Control D es para quitar la selección. Entonces yo, por decir, de esta imagen, quiero para colocar en otra imagen, puede ser toda esta parte, pero en forma elíptica, de esta manera. Por decir ahí. Entonces, a ver otra vez. Ahí está. Control J si presiono. Voy a ocultar el fondo para que me muestre, miren. Va a mostrarme de esta forma. ¿Sí? Porque lo he seleccionado en forma elíptica. Voy a volver a ocultar esta y voy a mostrar el fondo. Y igual que en el marco rectangular, aquí también podría quitar, añadir, por decir si yo quisiera dos elipses y le digo aquí añadir o sumar y hago otro elipse aquí al lado. Entonces quiere decir que esto me va a mostrar, se va a añadir como se va a sumar y control J para que puedan ver. Vamos a ocultar el fondo, quedaría de esta manera. ¿Vieron? ¿Por qué no me está mostrando la otra? Porque he trabajado en capa 3, no he trabajado en el fondo. ¿Vieron? Por eso es que aquí me falta un resto de imagen. En ello hay que tener cuidado, ¿no? He hecho la selección, pero en la capa 3 no he hecho la selección en el fondo. Porque si bien lo he habilitado con el ojo, pero no he seleccionado el fondo. Seguía aquí, miren, está seleccionado capa 4, dice. Cualquier cosa que yo haga va a afectar a esa capa. Entonces siempre deben de elegir con un clic en la capa en la cual van a trabajar. En este caso el fondo, porque quiero trabajar con el fondo. Hago un clic en el fondo, ahora sí va a mostrar la selección acá. Y con los marcos elípticos, otra vez, si yo quisiera hacer una selección de este tipo, le puedo decir restar ahora y hago otro elipse desde acá. Ahora lo que va a suceder es que lo va a quitar, lo va a restar y va a quedar la selección así en forma de media luna. Voy a presionar control J, esconder el fondo para que me muestre y quedó de esa manera, ¿vieron? Eso he logrado restando. Veamos una vez más al fondo, seleccionen el fondo y lo mismo va a suceder en la intersección, ¿no? Si yo hago un elipse y aquí otro, de estas dos selecciones quiero solamente lo que está en medio, la intersección. Otra vez. Aquí elijo la herramienta intersección. Vuelvo a trazar otro elipse y va a quedar esa figura. Y si hago control J para duplicar, entonces vuelvo a ocultar el fondo, la imagen quedaría de esta manera. Simplemente haciendo ese tipo de selecciones se puede lograr extraer de otra imagen eh, en cualquier figura, ¿no? En cualquier forma. Luego están las herramientas de fila o columna, que miren, ahí traza una fila. Eso generalmente se suele utilizar para colocar una línea, por decir de una imagen, o quiero simplemente ahí rayar un borde, quiero trazar un borde sobre esa selección, etcétera. Entonces tiene varias utilidades. Otra herramienta que también es bastante usada, control D para quitar la selección, habíamos dicho, estos son los lazos. Y aquí tenemos tres tipos. La primera que es simplemente el lazo, dice, este es a mano alzada. Esto significa por donde yo arrastre el puntero, lo que está haciendo es seleccionar. Ya cuando uno tiene práctica, a veces con esto simplemente puedo lograr una selección de una imagen, de un objeto ya seleccionado de esa manera. ¿Vieron? Eso lo hice a mano alzada. Si yo presiono control J nuevamente para duplicar lo oculto, entonces la selección quedaría de ese tipo. Otra vez he trabajado en otra capa. Miren, voy a volver a hacer para que nos muestre. Ahí está. Por decir arrastro de esta manera. Control J. Y quedaría ahí la selección. ¿Sí? Eso es a mano alzada.
Otra vez elige el fondo. También está esta herramienta que es la herramienta lazo poligonal. Esto se suele acomodar en, por ejemplo, aquí miren, tenemos quiero seleccionar por decir toda esta recta, entonces se puede acomodar perfectamente acá, porque simplemente quisiera un clic acá, arrastro hasta aquí y voy trazando con un clic, ¿no? De esta manera. Cuando hay imágenes que tienen rectas y en forma de polígono, por decir, esto se acomoda perfectamente, ¿vieron? Haciendo un clic, puedo trazar así. Ahí está. Pero está trazando líneas rectas. De tal manera que al final va a formar un polígono. Y acá por decir de esta manera. Y donde empezar ahí. Si hago doble clic, ya hemos seleccionado. Lo hice rápidamente. Miren, control J. Voy a esconder mi fondo y vamos a verificar lo que ha quedado de la selección. ¿Vieron? Eso lo he logrado con el lazo poligonal. No es la única. Veamos. Otra vez voy a visualizar. También tenemos este lazo magnético. Esto simplemente tengo que ir arrastrando. A medida que vaya arrastrando, se va trazando la selección. No estoy haciendo clic, simplemente estoy arrastrando por donde yo vaya de acuerdo al borde. Si son bordes, el objeto que voy a seleccionar tiene un borde bien definido. Observen que como si tuviera un imán el borde de esa silueta, se va seleccionando, ¿vieron? Va colocándose la selección. Y ahí está. Y lo he hecho rápidamente. Esta herramienta, pero tiene que tener un borde bien definido, ¿no? No voy a lograr el mismo efecto si, a ver, voy a colocar control D, miren. La tecla control D permite quitar la selección. Si yo elijo la herramienta y quisiera hacer esto, miren, me está tirando aquí el borde del mar, ¿vieron? Porque hay una diferencia ahí del color. Este es celeste y el otro es blanco, entonces hay una línea perfectamente, se está pegando ahí. Si yo quisiera trazar por aquí, por el medio como que no quiere pegarse, ¿vieron? Entonces, esto lo utilizamos cuando los bordes están bien definidos. En esta imagen, por ejemplo, aquí hay unos bordes que están bien definidos entre este color gris y el color del agua en el mar, entonces ahí perfectamente se acomoda, ¿eh? Se va a acomodar perfectamente ahí el lazo. Y ahí está. ¿Sí? Escape también puede presionar si es que tiene algo. Luego, la otra herramienta, aquí hemos visto las tres, son las varitas. Esta varita mágica permite seleccionar de acuerdo al tono de color y donde le dé clic igual. Por decir, si yo quisiera elegir aquí solamente esta polera de este personaje, tendría que ser clic en este tono, en el color 2, ¿vieron? Y se está seleccionando de acuerdo al tono que yo he elegido, que he hecho clic. Si hago clic aquí en esta baranda, entonces se va a seleccionar un área mucho más grande porque todo ese sector tiene la misma tonalidad del color que yo he agarrado al hacer un clic. Si yo hago clic aquí donde están las nubes, por decir, entonces miren, todo ese área se está seleccionando de acuerdo a esto que está definido aquí, a la tolerancia. Esto de acá, en mi caso, está 32. Si yo lo modifico, por decirlo, coloco tolerancia 5, entonces el área de selección va a ser mucho más pequeña. Miren, voy a presionar Enter para aceptar. Con tolerancia 5, miren, está agarrando el área de selección es mucho más pequeña. Porque si he agarrado un blanco, entonces los colores blancos que se parezcan al que he seleccionado, está seleccionando. Y aquí lo mismo, miren, aquí es mucho peor todavía porque aquí, ¿vieron? Aquí es más, las selecciones llegan a ser más pequeñas. Si yo coloco 50, entonces quiere decir si es el amarillo que estoy tomando, de ese amarillo 25 al lado izquierdo y 25 al lado derecho, más o menos, entonces está
De acuerdo a eso está seleccionado los tonos que se acercan a ese color que he agarrado haciendo un clip, los amarillos más con tonos claros, los amarillos un poco más oscuros, pero de acuerdo al píxel que yo he seleccionado. Esto es bastante útil cuando las fotografías que nos toman a nosotros para los documentos generalmente, por eso es que nos colocan un color, puede ser blanco, verde, y de esa manera se consigue agarrar la varita mágica y con un clip selecciona todo, ¿verdad? En cambio, en esta imagen donde hay diferentes colores es un poco más complicado, pero al igual que en la otra, podemos seguir añadiendo. Si yo quisiera ir sumando, vuelvo a seleccionar aquí, añadir selección, y cada vez que haga clic, entonces lo que va a ir haciendo es ampliando la selección, ¿no? De acuerdo al tono que estoy agarrando, y ahí está. Es decir, en este caso estoy editando simplemente su mano. Y ahí va. Si quiero ir restando, por decir he tomado mucho, lo hago clic aquí en resta, quitar, y va a hacer lo contrario de la selección. Lo que va a hacer es restar, quitar. Entonces, esto de la tolerancia es muy importante. Lo voy a dejar como estaba en 32. También aquí hay algunas opciones como de suavizado, continuo. Si yo deshabilito esta que dice contigo, y tomo aquí un color, entonces va a tomar de todo el archivo, de toda la imagen. Miren, voy a hacer clic aquí. Eh, Estoy con menos. Ahí está. Y no ha agarrado solamente una parte, sino que aquí, miren, ha saltado hasta el sombrero, aquí o la otra parte de la baranda. Eso es porque está buscando ese tono de color y sus aproximaciones de acuerdo a la tolerancia, la profundidad de acuerdo a la profundidad de color, pero en toda la imagen, en toda la imagen. Cuando está seleccionado esto, cuando está activado contigo, entonces simplemente en ese área seleccionar, por más que haya otros colores similares o iguales en este otro lado, no va a quitar solamente en el área, de forma continua. Y otra herramienta que apareció en las últimas versiones es la herramienta de selección rápida, que es bastante utilizada igual, esta de acá. Con esta no tengo que, mm, simplemente tengo que hacer un clic. Y voy arrastrando, miren, y han visto que con un poco de movimiento que dice con clic sostenido, automáticamente se ha seleccionado toda la baranda. Si yo sigo arrastrando por acá, ahí está, miren, y me está seleccionando rápida y perfectamente, de acuerdo a los tonos, obviamente, por donde estoy arrastrando. De tal manera que si sigo haciendo clic, me va a ir, me va a seguir añadiendo, ¿no? Ahora también si yo presiono aquí la tecla Alt o hacemos clic en este botón, aquí estoy con el más, quiere decir que cada vez que haga clic va a ir añadiendo. Si he tomado algunos sectores donde no debería incluir en la selección, entonces agarro clic en este botón que tiene el signo menos y lo que va a hacer es restar. ¿No? Esa parte, con clic sostenido, estoy pintando, estoy como si estuviera pintando y lo ha quitado, lo ha restado. De tal manera que ahora voy a presionar control D en esta línea para que veamos cómo esa selección y quedó de esa forma. ¿Sí? Esa herramienta también es muy útil, es una de las herramientas que se utiliza bastante a la hora de editar, porque no olvidemos que si queremos hacer un fotomontaje, eh, extraer algún elemento de la imagen para colocar en otro, la clave está en hacer una buena selección. Bien, entonces lo que voy a hacer es eliminar. Para eliminar las capas aquí tienen un bote. Vamos a eliminar todas nuestras capas o le pueden dar botón derecho o lo arrastran. Otra forma de eliminar sería que lo arrastren la capa que quieran eliminar, lo sueltan en, en el bote yo voy a eliminar todo de una vez. Miren, voy a presionar clic en la primera, mantengo presionada la tecla Shift, elijo la capa 9 para que se elija todo.
puedo ir a capas también. Aquí tenemos el comando eliminar. Ahí está. Capa. O clic sostenido. Lo arrastro y lo suelto en el botón. Y con ello ya he eliminado todas las capas. Ahora, utilizando las herramientas, lo que vamos a hacer entonces es cambiar el fondo, habíamos dicho, ¿no? Lo que vamos a hacer es seleccionar esto de acá. Y ya lo voy a hacer con esta herramienta para que sea rápido. Así nomás. Y vamos haciendo. ¿Está? Vamos a seleccionar esa baranda y a los dos que están viendo el paisaje. Listo. Presionamos control más o la lupa. Ahí. Con la tecla alma presionando, miren, aparece el signo más. Eso para acercar, ¿no? Igual que en el anterior caso, siempre es recomendable que ustedes amplíen su área de trabajo para trabajar con más detalle. Ese mismo efecto de la lupa puedo conseguirlo presionando la tecla control más para acercar y control menos para ir alejando el área de trabajo. Ahí presionando control más puedo verificar que aquí, miren, falta todavía algunos elementos. Entonces, nuevamente elijo la herramienta de selección rápida y hago un clic. Ahí está. Ahora sí se ha colocado perfectamente. Ahí también. Y voy verificando, ¿no? En los sectores que faltan. ¿Está? En algunas áreas, miren, otra vez control menos para alejar. Aquí, por ejemplo, estos elementos de acá están incluidos en la selección. Si yo quisiera quitar, sería el botón de restar, ¿no? Esta de acá que tiene el signo menos. Lo tienen, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es, igual, cuando ya lo tengan seleccionado, como este es nuestro primer ejercicio, no necesariamente tiene que estar perfecto esto, ya después a medida que vayan practicando van a ir agarrando la perfección. Si quiero, si me he pasado por decir aquí, por ejemplo, pues otra vez coloco el añadir y voy volviendo a seleccionar y verificamos, ¿no? Eso está igual aquí. Con menos restamos, habíamos dicho, no olviden, ahí está ese espacio, lo estoy restando, aquí también. Aquí, por ejemplo, esta parte se va a eliminar. Miren, esto no está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Es sumarlo todo esto, ¿no? Más y agarro aquí. Exactamente. ¿Está? Ahora sí. Y aquí hay un pequeño, a ver, voy a ampliar el control más. Aquí tenemos un espacio. El pincel está en 6 puntos. No sé cuánto tiene de tamaño. Si está muy grande, aquí ustedes pueden reducir. Si yo tengo áreas para seleccionar mucho más grande, le puedo dar el tamaño más grande o más pequeño. En este caso lo voy a reducir para poder trabajar en este sector. En este caso tendría que ser con el signo menos porque quiero restar. Ahí. Ahora sí. Hay unos pequeños errores. Entonces menos y hago clic. Mira, mi pincel está muy pequeño, ¿no? Ahí.
Mientras más pequeño esté, voy a ser más preciso, en, en- pero en estos detalles, ¿no? En estos detalles. Y ya también lo puedo ampliar. Si yo quiero selecciones mucho más grandes, ahí está. Entonces la clave es seleccionar, habíamos dicho, ¿no? Porque siempre que vamos a hacer un fotomontaje, eh, es seleccionar eh, el elemento que vamos a extraer para colocarlo en otra imagen. Ahora, cuando hacemos este tipo de selecciones, dependiendo generalmente en el borde, va a quedar un borde color celeste, dependiendo del color de fondo que tenga. En este caso va a quedar un borde celeste. Para ese caso, para solucionar ese pequeño problema que siempre suele presentarse en las imágenes cuando hacemos un fotomontaje, aquí tenemos el menú selección y podemos utilizar estas dos opciones, expandir o contraer, ¿sí? Y vamos a ver cuál es la diferencia entre las dos. Yo voy a presionar control más para que podamos ver mucho más cerca ese detalle. Si yo voy aquí a selección y elijo modificar, le voy a dar expandir primero. Voy a hacer un clic y aquí por defecto me está mostrando 4 píxeles. Vamos a probar con esos 4 píxeles. Le doy OK y vieron lo que ha sucedido con la selección. Se ha alejado un poco del borde, ¿vieron? Voy a hacer control Z para anular esa acción. Eso es con expandir. Algunas veces puede ayudarnos eso de la selección que hicimos. Podemos expandir 4 píxeles, 5, 6, etcétera. Y la otra es contraer. Eh, Generalmente no voy a contraer mucho, ¿no? Cuando queremos restar, entonces puede ser 1, 2 píxeles hasta 3 máximo. En este caso le voy a dar 2 píxeles. Le digo OK. ¿Vieron? Ha avanzado la selección hacia adentro, 2 píxeles. Eso me ayuda a que no aparezca ese borde. Generalmente cuando el fondo en este caso está de color celeste, aparece un borde de ese color celeste. Entonces, para que no tengamos ese problema. Y si yo voy a colocar esto a un color donde es un fondo oscuro, se va a notar ese borde de color celeste. Para que no se note, entonces lo que estoy haciendo es contraer 2 píxeles. ¿Sí? Habiendo hecho ello, voy a volver a alejarme. Entonces voy a duplicar. Control J, ¿no? Para colocar la selección en una capa. Entonces presiono Control J y ahí está, va a quedar de esta manera. ¿Vieron? Ahora, ¿qué me queda? Traer el, el fondo. Entonces, lo único que hacemos aquí, eh, miren, he ido a la otra imagen, la otra pestaña, y aquí, si es todo, entonces selecciono todo. Si fuese una parte de esta imagen, no quiero colocar todo por decir, entonces simplemente puedo trazar por decir esto de acá, ¿verdad? Solamente esa parte. Pero en este caso vamos a elegir todo. Entonces, control A pueden presionar para hacer una selección rápida o selección todo aquí o clic sostenido y arrastramos así como cualquiera de esas maneras nos va a permitir seleccionar todo. Igual acá, si yo quisiera duplicar, por decir, puedo hacer control C y en el otro lado control V, también puedo hacer control J otra vez, miren, y de paso aprendemos este otro comando. Ha creado una nueva capa, la selección que he hecho. Siempre lo conveniente es a veces colocarle una capa, porque si yo hago algún cambio en esta imagen, por decir eliminar algunos detalles, etcétera, entonces no va a afectar no va a afectar a la capa, ¿no? Y lo puede esconder si es que la capa que he hecho, miren, lo puedo esconder, eliminar, volver a... Y si hacemos aquí botón derecho sobre la capa, aquí hay una opción que dice duplicar capa. Hace clic ahí. Bien, nuevamente, botón derecho sobre la capa 1. En este caso, voy a darle clic en duplicar capa. Y desde aquí, yo le puedo decir dónde quiero duplicar esta capa. Me dice el destino.
y está documento, fondo. ¿Vieron? Si yo le doy OK, va a duplicar la capa en este mismo archivo, que dice fondo.jpg. Pero aquí si yo le doy clic en esta pestaña, me está mostrando otras opciones. Podría elegir uno nuevo, un nuevo documento o en el otro archivo que tenemos abierto, que dice quitar fondo. Ahí quiero colocarlo. Entonces digo en quitar fondo, le va a dar este nombre. También le podría dar el nombre si yo quiero, por decir, le puedo colocar fondo 1, fondo 2, paisaje, el nombre que ustedes vean conveniente. Fondo, fondo 1 le voy a dar porque por defecto Photoshop coloca la imagen como fondo. Fondo 2 le voy a colocar. Ok. Y esa capa ya tendría que haber ido a parar aquí, a quitar fondo. Ahí está. Me está mostrando de ese tamaño por la resolución seguramente de la imagen, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es transformar esta imagen. Y para ello tienen que verificar, miren, estoy en fondo 2. Por defecto, como he hecho la copia, está seleccionado esto. Si yo estuviese en la capa 1 y le doy transformar, va a seleccionar la imagen que está en la capa 1. Yo quiero transformar la imagen de la capa 2. El atajo rápido para hacer esa transformación es que ustedes presionen control T. Presionen control T y ahí se ha colocado unos nodos, miren. Si yo arrastro aquí en cualquiera de los nodos, voy a poder modificar el ancho, el alto de la imagen. Miren, ahí está. Pero lo voy a hacer en forma proporcional. Voy a presionar control Z para anular esa acción. Como ya he agarrado la herramienta de transformación, miren, aquí en la parte de arriba hay varias opciones. Desde aquí yo pudiese escalar igual. Le puedo dar el valor en porcentaje y rápidamente va a transformar. Pero aquí hay un elemento. Si ubico el puntero, miren, me dice mantener proporción. Y lo voy a habilitar con un clic en este elemento. Eso lo que va a hacer es que a medida que yo vaya escalando la imagen, va a mantener sus proporciones. No se va a conservar de acuerdo a la imagen el ancho y el alto, no las proporciones. Porque si yo hiciera ese movimiento sin activar esto, entonces puede ser que yo le haga más ancho o más alto, de tal manera que se va a distorsionar la imagen, ¿vieron? Entonces lo voy a mover, aquí con la herramienta mover, o con el teclado también ustedes pueden moverlo. Miren, a medida que van presionando se va desplazando la imagen. Si yo quisiera rotar desde aquí, igual puedo rotar. Miren, cuando aparezca esa flechita, por decir, quisiera que se coloque de esta manera, lo puedo rotar. Una vez que hayan transformado, presionan Enter para aceptar esos cambios. Presionamos Enter. Ahora, lo único que tengo que hacer es organizar mis capas. Como esta capa está delante, miren, les había explicado en la anterior clase, esto es como, cada capa es como un acetato, ¿verdad? Los acetatos son transparentes. Y en cada acetato general ponemos una imagen, puedo colocar otro elemento. Entonces, el último que esté en la pila, ese es el que va a estar sobre todos los demás. Y eso es lo que está sucediendo acá. Fondo 2 está encima de todas las demás capas. Por tanto, con clic sostenido yo lo puedo arrastrar. Lo voy a colocar debajo de capa 1 y sobre la capa fondo. De tal manera que ahora ya cambió. Ahí está. La imagen era así. ¿Vieron? Con el fondo que le estamos dando ahora a nosotros. Miren, lo voy a volver a hacer clic en el ojito. Me va a mostrar de esta manera. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera reducir, por decir, esto de acá o moverlo más abajo para que se note más en el paisaje del mar, entonces agarro la capa 1 y con la herramienta mover lo puedo desplazar porque yo pudiera hacer este movimiento. Miren. Entonces puedo hacer que se coloque un poco más abajo de tal manera que por decir ahí. ¿Sí? Pero siempre no olviden elegir la capa que van a afectar. ¿Sí?
Por eso he hecho clic en capa 1 para mover porque ahí estaba esa imagen. Si hago clic en la capa 2 y hago el movimiento, va a afectar al paisaje, ¿no? Va a mover el movimiento. Y listo, ¿vieron? Que no es complicado hacer un fotomontaje y eso se suele hacer generalmente para las revistas, ¿no? Para los panfletos. Se suele colocar una imagen sobre otra, de tal manera que va a quedar, en este ejemplo quedó de esta forma. Y lo que queda es ahora guardar. Para guardar, primero vamos a guardar, aquí si le doy guardar simplemente va a guardar en el formato de Photoshop con PSD. Aquí le damos, le pueden dar otro nombre, le voy a dar el mismo nombre, lo guardo. Ese trabajo, ese archivo es para modificar solo con Photoshop. ¿Sí? Si yo quisiera más adelante esta misma imagen, por decir, quiero colocarle otro paisaje, entonces simplemente tuviera que colocar la imagen, le puedo dar fondo 3 y le quito esto de acá, lo oculto y le coloco el otro paisaje de tal manera que ya va a estar el trabajo, ¿no? Entonces ese es un archivo que solo me va a permitir abrir con Photoshop. Si esto yo quiero para, por decir, ya mandarlo a imprimir o en JPG, entonces aquí vamos a archivos, guardar como. Y aquí en guardar como, en formato, miren, tenemos varias opciones. Lo puedo guardar en GIF, en BMP, en TIFF, en JPG, en PNG si tuviera transparencias. Entonces elijamos JPG. Ahí está. Le digo guardar. Eh, en mi caso me está pidiendo un nombre. No le voy a dar otro nombre para que no lo reemplace, porque si le doy clic en aceptar, como tengo una imagen que hemos agregado en la cual hemos trabajado, que también es JPG y lleva el mismo nombre de quitar fondo, le voy a modificar, quitar fondo 1 por decir, o copia le pueden dar. A ver, copia lo voy a escribir mejor, o puede ser 1. Le digo guardar, salvar. Aquí voy a dejar con estos parámetros, calidad 12 máxima está, archivo grande, tal cual está, simplemente OK. Y listo. Ahora vamos a verificar que este archivo ya me está mostrando aquí. Ahí está. Esta era nuestra imagen original. Y haciendo el fotomontaje, hemos logrado esta imagen. ¿Vieron? Esta que he guardado ya es en JPG. En cambio, esta otra que me está mostrando con el icono del Photoshop, ese es un archivo que me va a permitir abrir simplemente con el programa de Photoshop. Y esa imagen ya lo puedo utilizar para varios fines, ¿no? Porque, para varios, puedo imprimirlo, puedo colgarlo a una página web, eh, dependiendo porque ya está en formato JPG, ¿vieron? Así ha quedado. Y listo. Preguntas, jóvenes. Se comprendió, ¿verdad? Estuvo todo claro. Sí, ingeniero, se entendió. Ya, perfecto, Diego. Gracias. Perfecto, Inge. Ya lo Ok. entendí. Gracias, ingeniero. Bien, no habiendo dudas. Entonces, que tengan una bonita noche, jóvenes. Cuídense. Y nos vemos la siguiente clase.